Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. ¿Sabe? Viene una palabra muy importante, una palabra poderosa, una palabra que es tan importante tener el corazón abierto y dispuesto. ¿Sabe? Cuando uno sonríe, como que se dispone. Vamos a darle una sonrisa al Señor. El Señor la ve, aunque tenga tapabocas, Él sí ve su sonrisa. De manera que hágalo para Él. Y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Y con todo el corazón vamos a recibir a nuestro apóstol con la palabra que Dios ha puesto en él. La decisión que bendecirá tu vida. La decisión que bendecirá tu vida. Fuerte el aplauso por la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 11. La primera lectura y la segunda Josué 24:15. Abra su Biblia en Deuteronomio 11:26. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición, si obedece los mandamientos que yo, el Señor tu Dios, hoy les mando. Pero maldiciones, si desobedecen los mandamientos del Señor tu Dios y se apartan del camino que yo les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Ahora saltemos a Josué capítulo 24 versículo 15. Si mal os pareciere servir al Señor, escogeos a quién sirváis, a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, diga conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Diga conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Moisés fue uno de los más grandes líderes espirituales de la humanidad. Y cuando él finalmente cruza todo el desierto y llega al borde de la tierra prometida, Moisés, después de 40 años de trasegar en el desierto, llega al río Jordán, que era el río limítrofe entre el desierto y la tierra prometida. Y se para en ese lugar ante toda la congregación que estaba a portas finalmente de entrar a la tierra prometida, tierra de riquezas, de leche, de miel, tierra de minería, porque dice que había cobre, hierro, oro, tierra de ganadería, porque allí estaba la tierra de Basán, vacas de Basán, las más lecheras del mundo, ciudades que ellos no edificaron, viñas que no plantaron, o en otras palabras, la gran bendición, una gran bendición les esperaba, una gran bendición minera, energética, una bendición ganadera, una bendición agrícola, paz y bienestar en la tierra prometida. Pero en el río Jordán, al cruzarlo, había dos montañas, Gerizim y otra montaña que en este momentico voy a acordarme. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quién está leyendo? La montaña de Gerizim y la otra creo que la Oreb. Y le dice, hoy coloco la maldición en una montaña y la bendición en la otra. Ustedes elijan, ¿qué quieren? ¿Bendición o problemas? ¿Qué quieren? Pero hay una condición, les dice Moisés.
Coloco la bendición en el monte Ebal, ya me acordé, monte Ebal y el monte Gerizim. Y le dice, la condición para que ustedes tengan bendición es no tener otros dioses. No vayan a adorar otros dioses. Cumplan el primer mandamiento. Y así termina su último discurso, su última predicación. Moisés ya estaba anciano, ya iba a morir. Y le delega a Josué, uno de sus generales más poderosos, para que cumpla la guerra para conquistar la tierra. Y llega Josué, otro gran líder religioso, espiritual, conquistador, y entra a la tierra prometida después de combates, batallas, pendencias, muchos conflictos con los cananeos. Finalmente logra conquistar toda la tierra. Y en ese esfuerzo tan tenaz, Josué envejece. Su cabello ya no es negro azabache, sino es gris, canoso, barbado. Y termina de conquistar toda la tierra prometida. Y termina de recibir el pueblo de Israel toda la bendición material y espiritual. Pero se le llega a su corazón una gran preocupación. Y también da su último discurso. Moisés lo había hecho anteriormente, pero este Josué toma la palabra y coloca las 6 tribus en la tierra de Siquem. Dice la Biblia, las tierras de Siquem. Coloca 6 tribus a su derecha, 6 tribus a su izquierda, muy parecido a lo que había hecho muchas décadas atrás Moisés. Y les dice prácticamente lo mismo. Elijan. Si ustedes quieren seguir bajo la bendición del Señor, entonces no pueden adorar otros dioses. Tengo temor de que ustedes, ahora que no hay guerra y ahora que hay paz, ya no hay batallas, ya no hay con quién pelear, tenemos la tierra prometida ya posesionada, estamos posicionados, ya hemos heredado ciudades, hemos heredado viñas, tenemos vacas, tenemos ganado, tenemos minería, tenemos agricultura, estamos ultra, mega, extra benditos. Pero esta bendición se puede perder. Ustedes elijan alabar al Señor, seguir adorándole, seguir sirviendo al Señor, porque los dioses de los amorreos, ustedes pueden llegar a ser tentados de adorar a los dioses de los amorreos, a los dioses paganos. Y tengo el temor de que si ustedes dejan al Señor, lo abandonan y se ponen a adorar los dioses ajenos, entonces las bendiciones se evaporan, las bendiciones se pierden. Y estaremos en una terrible situación. Y Josué adiciona una palabra más y les dice: y de pronto puede suceder que todos ustedes echan mis palabras a la basura, descartan mi mensaje. Y puede ser que todos estos millones de judíos que me están escuchando, esta gran multitud que está ante mi presencia como último mensaje, y se vuelvan a los dioses paganos. Lo pueden hacer si quieren, porque son libres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo mismo digo yo. Esta pandemia, estos problemas han hecho que muchos se estén como olvidando del Señor. Está haciendo que muchos de pronto estén mermando espiritualmente. Y puede ser que todo Cali
se olvide de Dios y todo Colombia se olvide del Señor, pero una cosa sé, yo, Jorge Villavicencio, y mi familia serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Estos dos grandes líderes llamaron al pueblo a estar muy, pero muy conscientes del primer mandamiento. Del primer mandamiento del Señor: no tener otros dioses, no adorar otros dioses, no te harás imágenes. Muchos podríamos pensar que la idolatría consiste en arrodillarse ante un santo, o ante la estatua de la Virgen María, o ante el Cristo crucificado en una iglesia, que eso es idolatría. Obviamente, para algunos es idolatría imágenes, pero al margen de esa discusión, porque los católicos se van a defender y van a decir: nosotros no adoramos, sino veneramos. Y se puede armar una discusión bizantina que no es el caso. Aquí no necesariamente estamos hablando de postrarnos ante imágenes y al hacerlo ya somos idólatras, no. Sino que estamos en el peligro de otros dioses que no son necesariamente esculturas religiosas, sino que la Biblia nos habla de dioses que nos van seduciendo. Por ejemplo, el Dios del entretenimiento. A mí me fascina el cine y me gusta ver buenas películas, pero si yo me dejara dominar y ver todas las noches películas y dejara de orar, dejara de leer la Biblia y dejara de dar célula, allí estoy haciendo del entretenimiento un Dios. Otro ejemplo: a mí me fascina el deporte. Siempre he sido deportista desde hace mucho tiempo y he encontrado en el tenis el deporte donde yo puedo tener mucha alegría. Y lo juego 2 veces por semana. Pero ¿qué pasaría si yo empezara a jugar, y lo podría hacer todos los días, y le dedicaría 3 horas diarias? Y eso no es pecado, no está mal. ¿Quién dice que yo estaría pecando si le dedico de lunes a lunes al tenis? No estaría mal, pero eso me chuparía mi tiempo. No tendría el tiempo para leer la Biblia, para pastorearlos a ustedes, para saber cómo están, para dirigir las células, para hacer la obra de Dios. Entonces, ese tenis para mí se puede volver un Dios, pero yo no lo permito, porque yo tengo muy claro que yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que tomar la decisión. No puedo tener ídolos. Jorge Villavicencio no puede tener un ídolo, llámese entretenimiento, llámese deporte. Primero es el Señor. Por eso el Señor colocó de primer mandamiento: no tener otros dioses delante de mí. Ahora, puede haber el Dios del materialismo. El materialismo puede volverse otro Dios. Lo dijo Jesucristo. Jesucristo en el libro de Mateo dice: no podéis servir a 2 señores. Mateo capítulo 6, 24 dice: nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. No puede servir al Dios y a las riquezas. ¿Será que la riqueza es mala? No. ¿Será que tener un buen salario, un buen ingreso, una buena empresa es un pecado? No. Jesucristo no está hablando en contra de la riqueza, sino servir a la riqueza. Si Dios te hace millonario, alabado sea Dios. Y oro para que en esta iglesia
haya muchos millonarios, que los que hayan llegado pobres reciban la unción de multiplicación, reciban ese versículo que dice: yo te doy el poder de hacer las riquezas. Tú puedes tener riquezas y Dios quiere darte riquezas, pero no para servirlas. Es la diferencia. Servir la riqueza. ¿En qué momento yo puedo servir la riqueza? En que yo dejo de ir a la iglesia. ¿Por qué no volvió a la iglesia? No, es que tenía mucho trabajo, estaba haciendo unos negocios. ¿Por qué no ha vuelto los domingos? No, porque estaba haciendo un negocio, una transferencia, una transacción. Entonces la persona deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de asistir a la iglesia, deja de ir a la célula, deja de ayunar, ya nunca ayuna. No se conecta a los ayunos que hago los sábados. ¿Por qué? Porque está buscando la riqueza. Uno de los hombres más ricos del mundo fue Jean Paul Getty, ultra mega millonario, grande financista y dueño de pozos de petróleo. Nunca iba a la iglesia, nunca leía una Biblia, nunca oraba al Señor. Tuvo 4 matrimonios, sus hijos alcohólicos, todo era dinero y sus ídolos eran las obras de arte. Tenía unos salones privados donde compraba Picassos, Salvador Dalí, todos los grandes pintores de la época. Él coleccionaba, invertía millones de dólares. Y cuando venían sus hijos a visitarlo, tenía muchos matrimonios, ni siquiera les conversaba, ni siquiera les paraba bolas. Todo lo que era ir a adorar sus cuadros, ir a chocholear sus obras de arte. Y sus hijos se resintieron, sus hijos se amargaron. Mi papá nunca me abraza, mi papá nunca me atiende, mi papá nunca me para bolas. Todo lo que hace es adorar a sus cuadros, a las obras de arte. Esos eran sus dioses. A eso se refiere el mandamiento. No era pecado que tuviera grandes pozos de petróleo. No era pecado que él tuviera un banco y era propietario, el hombre más rico del mundo. Eso no era. El problema no es tener riqueza, el problema es servir. Dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Hay que aclarar eso, ¿no? Y un día, como no tenía la bendición, porque Moisés fue muy claro, Josué fue muy claro: no tengas dioses, tomen la decisión. Hoy me coloco como último sermón antes que Dios me recoja, decía Josué, y dijo Moisés: antes que el Señor me lleve. Quiero decirles que pongo la bendición y la maldición, único mandamiento. No estoy hablando de 10 mandamientos, estoy hablando de uno solo: no tener otros dioses. Porque si tienes otro Dios, las bendiciones se pueden diluir. Y eso le pasó a John Paul Getty. Los maldadores empezaron a secuestrar la familia. Le secuestraron un nieto, tuvo que pagar millones. Perdió toda su familia, perdió sus hijos. Y cuando él muere, siente que viene la muerte porque era anciano, solo, sin hijos, sin mujer, solo. Y cuando viene la muerte, el espíritu de muerte, él sale corriendo a abrazar a mi hijo, mi hijo. Sale corriendo por la casa, palacio solitario, un castillo enorme pero sin nadie. Sale corriendo porque estaba sintiendo que ya se iba a morir, y va al lugar de sus cuadros y dice: hijo mío, y va y abraza un cuadro de un niño que se llamaba el hijo, y muere abrazado de un cuadro. Tremendo. Uno no puede ser neutral con el Señor. Uno no puede ser neutral. Uno tiene que tener un solo Dios y a Él servirle.
No puede haber neutralidad como ese soldado que decía: yo no estoy de acuerdo con la guerra civil norteamericana. Los ejércitos del sur tenían trajes grises y los ejércitos del norte tenían trajes azules. Y él decía: yo no estoy de acuerdo con esta guerra, soy neutral. Y se colocó una chaqueta azul con pantalón gris. Ambos bandos lo balearon. Porque uno no puede ser neutral. Uno puede tener un Dios. Pablo habla, hay unos textos que yo les quiero leer, queridos hermanos. Por ejemplo, Colosenses 3:5. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí está claro, avaricia es idolatría. Está en consonancia de lo que Cristo habla de las riquezas, que al servirlas se puede volver un Dios. Filipenses 3:19, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos. ¿Qué tratará de decir? Adorar, yo le he echado cabeza, adoran al Dios de sus propios deseos. Para poder entender este texto tuve que irme a la versión Reina Valera y dice: adoran sus vientres. Yo empecé a leer literatura de los grandes comentaristas y todos coinciden que está hablando adorar el vientre, su Dios es el vientre, a la promiscuidad sexual. Claro, el vientre es la parte reproductiva, donde personas que tienen un sinnúmero de partners sexuales, un sinnúmero de compañeros sexuales, allí está entrando la idolatría en el sentido del sensualismo. Así lo aclara la palabra de Dios en Romanos 16:18. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es muy peligroso que nosotros en esta pandemia podamos ir debilitando espiritualmente nuestra relación con el Señor. Por eso yo felicito a todo aquel que ha venido a la iglesia en esta hora. Usted ha pagado un taxi, ha pagado un bus, ha hecho un esfuerzo a adorar al Señor, a alabar su nombre, porque usted sabe que las bendiciones que Dios te ha dado, tú no la puedes poner en riesgo. Las bendiciones que el Señor ya te ha regalado o me ha regalado, no la podemos poner en riesgo. Yo en mi casa serviremos al Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y para ir terminando, yo he estado estudiando este tema y he descubierto que cuando uno adora a otro Dios se pierde la bendición. Eso está históricamente y bíblicamente comprobado. He descubierto, por ejemplo, el caso de Salomón, que tuvo gran bendición, que tuvo un pueblo próspero, una gran imperio, el imperio hebreo. Venían de todas las naciones, pueblos y civilizaciones a oír la grandeza de Salomón y a escuchar sus tremenda sabiduría. Había una tierra de paz. Salomón estaba lleno de bendiciones, bendiciones materiales, bendiciones familiares, bendiciones espirituales. El Señor se le aparecía y le decía: ¿qué quieres? Que yo te lo daré. Pero dice, en los últimos días, él comenzó a casarse con otras mujeres de otros pueblos, y esas mujeres trajeron sus dioses, trajeron sus ídolos, y Salomón comenzó a adorar otros ídolos y se olvidó del Señor. Y como resultado vino un profeta y le dijo: por cuanto tú has adorado los dioses de tus mujeres, he aquí que el reino va a ser partido en dos. La mitad será para Roboam tu hijo, que apenas tendrá 2 tribus, y la otra mitad para Jeroboam, que es tu oficial del gobierno. Él te va
a quitar la mitad, más de la mitad. ¿Por qué? Porque esta tremenda división, porque esta tremenda pérdida, por cuanto has adorado otros dioses. Y así fue. Andando el tiempo, Jeroboam, que se queda con 10 tribus, levanta dioses paganos, al igual que lo habían hecho anteriormente los judíos en el desierto. 2 becerros de oro comienza a adorar y ordena al pueblo de Israel que adoren becerros de oro. ¿Qué sucedió? Vino un faraón llamado Rabsés y conquistó la tierra. Pasó el tiempo, entró Acab, volvió el pueblo a adorar al Señor y las bendiciones regresaron. No dejaron de adorar otros ídolos. Pero este hombre se casa con Jezabel, una reina fenicia que traía a su dios falso Baal, y ella toma posesión del trono, manipulando a Acab, y le dice: aquí en Israel solo se va a adorar a Baal, y funda una religión de 450 sacerdotes y se ponen a adorar al dios falso Baal, y el pueblo de Israel se vuelca en masa a adorar otros dioses. ¿Cuál fue el resultado? Aparece en escena el profeta Elías, y dice: por cuanto ustedes están adorando otros dioses, los dioses de los fenicios, Baal, el dios falso, no habrá lluvia por 3 años. O sea, la lluvia es símbolo de bendición. Sin lluvia no hay economía. Se acabó la economía. 3 años sin lluvia. Y finalmente aparece el profeta Elías con las mismas palabras. Las mismas palabras que había pronunciado siglos antes sus antecesores. Les dice: ¿hasta cuándo? En una montaña, se sube al monte Carmelo y le dice a los falsos profetas: vengan ustedes falsos, hagan su altar y pidan a su dios falso que mande fuego. Yo voy a hacer mi propio altar y le voy a pedir al único Dios verdadero que a la invocación de mis oraciones mande fuego del cielo. Desafío a todos los profetas de Baal y desafío a todo el pueblo que se ha volcado a otros dioses, y por culpa de esta idolatría estamos sin agua, estamos sin lluvia, sin forraje, sin economía, estamos en quiebra. Y Elías se para en el monte Carmelo con su altar y desafía a los 450 profetas del Dios falso y le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, Jehová, servirle. Si Baal es Dios, seguir en pos de él. Pero no pueden estar en 2 aguas. No podemos vivir en 2 aguas. Ni chicha ni limoná, ni agua ni pescado. Hay que tomar una decisión. Yo en esta noche llamo a toda esta congregación a que tome una decisión. Jesucristo se paró un día y dijo: hay 2 caminos, un camino ancho y un camino angosto. Decidan. Hay que tomar en la vida cristiana una decisión. Y Elías se paró ante la multitud. Tomen la decisión. Y oró al Señor. Primero les dio la oportunidad a los falsos que oraran. No pasó nada. Los 450 falsos profetas clamaron a su Dios falso y no pasó nada. Y él hizo una pequeña oración: Señor, desciende con una lengua de fuego y quema el sacrificio. E inmediatamente el cielo respondió y se abrieron las cortinas celestiales y una lengua de fuego descendió y calcinó el sacrificio de Elías. Y todo el pueblo vio que el real Dios y el verdadero era Jehová de los ejércitos. Y comenzaron a gritar en voz en cuello: Jehová es el Dios,
Jehová es el Dios. No hay otro Dios fuera del Señor y no podemos tener ídolos. Pablo va más lejos. Dice que uno puede tener un ídolo que es uno mismo. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, ¿está mal amarse? No. Además es bíblico. Ámate a ti mismo. Ama a tu prójimo, pero como a ti mismo. O sea que la Biblia, Jesús dice que debemos amarnos a nosotros mismos. Pero cuando ese amor se desborda, cuando me empiezo a amar y a adorar a mí mismo. El caso de Hitler, el nazismo. Él dio una orden, Hitler, que le adoraran con esta mano extendida. Heil Hitler, que significa la palabra Heil en inglés, santo. O sea que dio la orden de que lo adoraran como un Dios. ¿Por qué Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial? Porque Dios no puede tener competidores. Hay un solo Dios, y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Jesús de Nazaret, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay que tomar una decisión. Amén. Bueno, gloria a Dios. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, darnos like en nuestra página en Facebook, Misión Carismática al Mundo. Subimos contenido nuevo semanalmente. Síguenos en Instagram como MCM Cali. Ahí podrás ver nuestras historias y mensajes. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Misión Carismática al Mundo, y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido semanal. También síguenos en las redes sociales de nuestro pastor Jorge Villavicencio Rosales, tanto en Instagram como en Facebook. Bendiciones para todos. Un mensaje de esperanza, Misión Carismática al Mundo, donde los milagros son realidad.